hemos llegado al último bloque de que se escucha el día de hoy. Antes de continuar con la nota, decimos, tenemos la ganadora del disco de los Musis de Prófica, Poder Music, que es Graciela Fiorini, con el número 899. Todo Graciela legal, Fiorini. todo bien Sí, hecho. A mí me dijo Nico que Prato Murphy lo hizo. Yo no sé quién es por una cuestión cronológica, pero Nico sabe. Sí, está el sorteo hecho y se van a comunicar con Graciela para que pueda finalmente quedarse con el disco de los Musis. Así que, esperemos que después nos deje algún comentario a ver si le gustó. Bueno, como decíamos en el inicio, se celebró ayer el Día del Maestro y ya empezamos a hablar porque el Día del Maestro, y ya no es más el Día del Maestro, o es el Día del Maestro y la maestra, o de la maestra o el maestre. Maestre. Está cambiando. Tenemos invitados, Cristian Lermana, secretario de nivel primario, y Mariela Reyes, maestra de nivel inicial y primario. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, saludos a todos los compañeros que están. Son nuevos tiempos. Son nuevos tiempos y la verdad que en estos nuevos tiempos el 11 de septiembre nos hace mucho ruido a nosotros. Nos moviliza también, por supuesto, no es una fecha que pasa desapercibida, a pesar de estos nuevos tiempos, porque, digamos, hoy hablaba con Mariela y reflexionábamos juntos casi, en el sentido de que uno lo piensa como en tres planos el 11 de septiembre, ¿no? Uno de una mirada crítica de cómo surge el sistema educativo argentino, el pensamiento de Sarmiento y la creación de la escuela funcional a una construcción que venía haciendo desde el Estado o creciendo el Estado, y una institución que venía a formar o que comenzó a formar al ser nacional, ¿no? Pero con una mirada monocultural, discriminadora, con una mirada que tenía como modelo a seguir y sociedad a construir a Europa, dejando de lado y por fuera de todo sentido y posibilidad de desarrollo a los pueblos originarios, a los pueblos, al criollo. No, solamente leyendo a Sarmiento y lo que dijo en varias oportunidades cuando era legislador, y que él mismo lo decía, le daba repulsión el indio, ¿no? Entonces, desde esa mirada crítica uno dice, bueno, ese es un plano que uno mide el 11 de septiembre, ¿no? Pero aparece una ley que la escuela es un territorio de disputa, ¿no? Y en esa disputa, en esa época, ganó ese paradigma. Sí. Ganó un paradigma que justamente discriminó, que no tenía ni siquiera un acercamiento a lo que podemos decir hoy diversidad, ¿no? El otro plano que también uno piensa el 11 de septiembre es que hoy nos faltan dos compañeros en las aulas, digamos, dos maestros, Carlos y Silvia, no están. Digo, cuando uno piensa ese 11 de septiembre que festejamos, que conmemoramos, aparece esta necesidad de decir, vamos a seguir luchando por justicia completa. En el caso de Carlos, ¿no? Una maestra que se nos fue porque las condiciones edilicias no estaban justamente en condiciones, valga la redundancia, y un maestro que lo fusilan, que lo mata, que el mismo Estado lo mata, en la ruta por protestar por mejores condiciones laborales, para enseñar, para aprender. Digo, ese es otro plano para pensar el 11 de septiembre si realmente nos representa, ¿no? Y el otro plano, que es el más amoroso, que es el que uno por ahí, aunque quisiera dejarlo a lado, no puede, justamente por la influencia de las redes sociales, que tiene que ver con el saludo de tus estudiantes, tus exalumnos, muchos de ellos y ellas hoy adultos, que te agradecen de que fuiste parte de su trayecto en la escuela, que le hablan a sus hijos sobre lo que representaste para ellos y ellas como docente. Entonces, estos tres planos en esa fecha se mezclan, pero lo que sí estamos seguros, y esto es un posicionamiento muy claro desde ATEN en general y desde el TEP en particular como modelo sindical, es que nosotros consideramos que el 11 de septiembre es un día donde debemos seguir pensando en justicia completa, en definitiva, ¿no? Mientras haya injusticia y mientras no estén los culpables intelectuales del asesinato de nuestro compañero Carlos, para nosotros sigue siendo un día de dolor y por supuesto de un dolor que se transforma en lucha permanente para conseguir esa ansiada justicia, ¿no? Y Mariela, bueno, ¿cómo es un poco tu visión también de qué es ser hoy maestra, qué es estar a frente de clase y bueno, y un poco apelando también a tu experiencia, que sabemos que tenés un montón, ¿qué nuevas estrategias hay que buscar para estar frente a clase? Bueno, respecto a estas tres dimensiones que mencionaba Cristian, por ejemplo, en un primer sentido, lo más importante para mí como profesional y educadora es posicionarnos como trabajadoras de la transformación social.
si bien las bases y las raíces de la educación tienen que ver con lo que comentaba respecto a una educación que reproduce, nosotras hacemos la diferencia todos los días en el aula, porque trabajamos con la diversidad de familias, con la diversidad de edades, con las diversidades de experiencias, y poder sensibilizarnos a esa realidad es lo que transforma nuestras prácticas. Saber y decir que siento yo en mis prácticas, el aula es una microsociedad. Todo lo que después afuera se viva, lo podemos haber vivido antes adentro del aula. Y de esa manera formamos ciudadanía, es decir, formar para la vida, ya no esos contenidos quietos y secos que por ahí antes se repetía, ahora se transforman en acciones concretas. Y de ahí el emergente, ¿no? Esto de que te comentaba antes, mi experiencia está plagada de maravillosas acciones en el sentido de haber respondido a las demandas que traen las familias o las mismas niñas o niños. Claro, por ejemplo, ¿qué demandas y con qué acciones tuviste que responder? Por ejemplo, algo fresquito que me acordaba hace poquito es, llega una mamá con una bolsita de Ledesma y los lápices adentro. Bueno, empezamos el año, esta es la cartuchera de mi nena por ahora hasta que pueda comprar una. Y ahí me dejó el emergente ahí de decir, bueno, a ver cómo hacemos con esto. En función de eso, lo primero que hice fue, como era el primer día de clases, hacer un trabajo de presentación y luego meditarlo bien en casa, cómo quería afrontarlo. Como maestras tenemos siempre esta de, le compramos la cartuchera, ponemos el parche y seguimos adelante, esperamos que la mamá lo tenga o lo transformamos en un contenido escolar, en algo que atraviese el trabajo áulico. Y de ahí se transformó en eso. Llevé el problema o la situación al grupo, trabajando la sensibilidad del grupo siempre, porque no es nada ajeno a los demás. Entonces surgió la posibilidad de tener una cartuchera colectiva. Como también soy profe de nivel inicial, traje la misma experiencia, que en nivel inicial trabajamos con tachos y compartimos, y ahí aprendés todo esto de cuidar lo comunitario, de cuidar lo que hace al grupo y de tomar decisiones conscientes de cómo lo vamos a hacer, porque es, bueno, a ver, el resto tenía cartuchera, bueno, ¿cómo nos posicionamos frente a esto que pasa? Fue hermoso la experiencia y las familias que al principio por ahí no estaban tan de acuerdo porque les parecía súper raro, pudieron comprender en el transcurso del proceso el crecimiento del grupo y después, bueno, la alegría, y ahí viene la tercera arista que decía Cristian, que son las gratificaciones con las familias y los nenes y las nenas. Decías que es crear ciudadanía, ser maestra, ser maestro. Y en estos tiempos de crisis, esto que estás diciendo, ¿no? Se vuelve un rol fundamental y distinto. También, paralelamente, se está dando un tiempo de ebullición social, de feminismo, de cambio de conductas de los chicos. ¿Cómo viven eso? Para mí algo muy importante también es, siempre lo implemento, es el poder de la palabra. Trabajamos mucho con que la palabra circule y sea algo que se puedan apropiar de decir y expresar lo que se siente. Tiene que ver también mucho con la raíz de las violencias que a veces se vivían en el aula. Yo tengo 15 años de experiencia en las aulas. Siempre trabajé en los barrios periféricos donde por ahí las respuestas de las nenas o los nenes eran bastante que te dejaban sin recursos de acuerdo a lo que aprendiste en la formación docente. Meterse abajo de la mesa, irse del aula, subirse al armario, arrebatar un lápiz y pegar. Esas situaciones me llevaban a buscar y encontrar la estrategia de, bueno, a ver qué hacemos frente a esto. Y así surgen proyectos de las mismas nenas y nenes, porque devolverles la palabra es decirles, bueno, ¿qué hacemos con esto? Estamos viviendo esto, ¿cómo lo resolvemos? No ser nosotras quienes damos la respuesta, sino quienes las construimos y generamos el ambiente de creación de postura del grupo o de las individualidades. Entonces, así, por ejemplo, han surgido proyectos como Convivencia para la Paz,
convivencia para la paz, buscar la paz en el espacio áulico y así respetar las individualidades, claro. Es decir, bueno, en el uso de la ropa, en el uso del peinado, en el uso del lenguaje, tanto para niñas, niños y niñes, porque también traen eso al aula, porque es una realidad que se vive afuera. No, y además, disculpame, fundamentalmente también, y esto pensándolo y retomando este concepto de que la escuela, la institución escolar, el campo educativo es un campo en disputa, digo, hoy nos disputamos eso. Digo, en la formación docente, desde ATEN se propone básicamente la formación con estos ejes transversales, claro. La diversidad, la inclusión desde una perspectiva de derechos humanos. Digo, esos elementos, esas herramientas que nosotros podemos adquirir y podemos de alguna manera compartir y construir entre pares, nos permite abordar esa diversidad que siempre estuvo presente, pero que hoy el paradigma actual lo visibiliza. Digo, en algún momento en la historia de la educación en la Argentina se invisibilizó. Y en el nacimiento incluso de la escuela, mucho antes de que fuéramos Estado Argentina, digamos, la escuela es, en su etimología, si se quiere, su nacimiento, es un espacio de recreación, de juego. Digo, fue cambiando porque justamente es una disputa. Bueno, hoy esa disputa, los trabajadores de la educación, la ponemos en debate, la ponemos en construcción, y el mejor ejemplo de estos últimos tiempos, y lo quiero rescatar, es la construcción curricular de nivel medio. Digo, se tuvo en cuenta estos ejes para pensar una currícula que no teníamos en Neuquén, pero que además, si la construíamos, teníamos que construirla desde ese lugar, ¿no? Claro. Bueno, sí. Y bueno, esto me quedó resonando, no es nuevo en realidad, esto desde que yo comencé las primeras prácticas hace 14 años atrás, ya las cuestiones de la diversidad en el aula, las posturas feministas y el lenguaje inclusivo ya lo veníamos haciendo. Entonces es como, nada de esto es nuevo. Ahora quizás está más visibilizado gracias a las nuevas leyes y eso se emancipa más y se populariza gracias a las leyes que están para eso. Esa también es otra gran arista de nuestro trabajo en el aula. Primero conocer las leyes para después hacerlas conocer. Es como la base de un trabajo para una nueva sociedad en función de los derechos. Bueno, les agradecemos muchísimo que se hayan venido aquí, que hayan esperado hasta ahora y bueno, feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y cómo se hizo? ¿La Día del Maestro y la Maestra? Nosotros ponemos en nuestro flyer, en nuestro lenguaje, el Día de la Maestra, Maestro y Maestre, pero lo ponemos con X. Está bien. En el lenguaje escrito y en el lenguaje oral buscamos la manera de que sea todo inclusivo. Digo, hablar de maestro estaríamos hablando incluso por eso, en el 20% de la población. O menos. Y a mí me gusta igual como incluir más, incluso a quienes no tienen el título y hablar del día de quienes enseñan. Ajá, muy interesante. Porque somos un montón quienes enseñamos y no todo el mundo tiene el título habilitante. Está muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, estamos llegando al final de Que se escuche, nos vamos, pero vamos a invitarlos y a invitarlas a que compartamos la nota que le hicimos a Estela Díaz, la secretaria de Género de la CTA. Vino a dar 2 charlas, una en San Martín y otra en Neuquén, invitada por la intersindical Ni Una Menos. Y nos vemos el jueves que viene a partir de las 10 de la noche en Que se escuche, el programa de ATEN. Hasta luego. Siempre es buenísimo encontrarnos con las compañeras, debatir, nos fortalece en nuestras propuestas, en nuestra formación, pero también humanamente, ¿no? Es la alegría del encuentro, discutiendo un poco un balance de la situación en la que nos encontramos, muy preocupadas por el contexto social, económico, laboral que se está viviendo, pero también muy esperanzador en relación a las posibilidades que tenemos a partir de la inminencia luego de las elecciones, si se concreta, de un cambio de gobierno, y en ese sentido discutir cómo el movimiento sindical, el feminismo, las organizaciones que hemos estado luchando, resistiendo, también tenemos propuestas y miradas respecto al país que queremos y especialmente las mujeres trabajadoras, así que muy interesante el debate. Mira, las mujeres trabajadoras hemos cobrado una enorme visibilidad, me parece que mucha potencia en torno a nuestro rol en los sindicatos, en la propia sociedad
igualdad, pero además en esta posibilidad de articularnos, de que no importa en qué central estemos, no importa en qué sindicato estemos, sino que la discusión es una discusión común para las mujeres trabajadoras y sentir esto que nosotras lo tenemos un poco como lema, que el mejor lugar para las mujeres es su sindicato, y en este caso nuestros sindicatos en unidad. Hay una unidad que le reclamamos a la política para dar respuestas, pero que desde el sindicalismo lo venimos construyendo las mujeres. Y me parece que eso se palpita, se ven mujeres muy diversas, de distintos sectores, de distintas edades, pero que tenemos la conciencia de que juntas, nuestra fuerza es aún mucho mayor, ¿no? Nuestro reclamo está fundamentalmente puesto en la emergencia alimentaria y laboral, porque las más afectadas por los niveles de pobreza, por la carestía de la vida, somos las mujeres, que además somos las que nos hacemos cargo de organizar la olla familiar. Así que esto, como el problema laboral, la desocupación nos afecta más a las mujeres, la pobreza nos afecta más a las mujeres. Así que medidas urgentes en estos temas son medidas que nos van a favorecer en relación a que las mujeres podamos discutir otros debates respecto a mayores desigualdades, pero hasta la violencia. Discutir mejor cómo vivir una vida sin violencia es posible si tenés autonomía económica, autonomía laboral. Bueno, por eso me parece que es una agenda urgente la emergencia laboral y alimentaria. Las organizaciones sindicales estamos profundizando el trabajo en las políticas para atender la violencia. Casi todos nuestros sindicatos, la central avanzada en los protocolos para acompañar cuando hay violencia doméstica, cuando hay violencia en el ámbito laboral, pero cuando la violencia también es interna y afecta a afiliadas, afiliados de nuestra organización, a dirigencia. Y así que eso lo venimos haciendo, pero también venimos en un debate de la presencia y la participación de las mujeres. Creemos que la gran democratización y transformación de nuestros sindicatos viene del lado de un cambio, de una presencia y un poder mayor generacional y de género, ¿no? La juventud y las mujeres, me parece que tenemos que tener cada vez más presencia, más visibilidad, aspirar a la paridad, pero no por una ley que nos venga de afuera, por un profundo debate que venimos haciendo las trabajadoras. Creo que es un camino que se viene recorriendo y que hay que profundizarlo.